Es un aspecto en el que yo creo tu fe tiene que madurar porque tienes que dejas de verlo tal vez como, no sé, como un cuento no sé, como de niños chiquitos o tal vez como te lo enseñan en la primaria, de Noé, el arca de Moisés o todos estos personajes y te hace replantearte ciertas preguntas, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Viajes de Fe. Y en esta semana vamos a tener una entrevista muy interesante con otro canal de YouTube, que es La Hoja del Olivo, que es un podcast muy interesante que yo disfruto mucho y va a ser muy interesante poder hablar con Javier y con Juan y hablar un poco en cuanto al enfoque de su canal. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, para comenzar, me gustaría que, digo, para si algunos que nos ven no los conocen o no los han escuchado, ¿podrían contarnos un poco de qué es la hoja del olivo y cómo en qué consiste? Bueno, pues La Hoja del Olivo es un podcast que se dedica a tratar temas de de teología, de historia de la iglesia, un tanto de filosofía, desde la perspectiva santa de los últimos días, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos. Normalmente es más de teología y de historia, pero también de vez en cuando tenemos uno que otro un tanto más filosófico. Pero eso es básicamente la hoja del olivo. Perfecto, muchas gracias. Y creo que es un enfoque muy interesante. Creo que no he visto un canal ni en inglés ni en español que tenga ese enfoque. Y pues esta pregunta va para Juan, de ¿cómo decidieron darle este enfoque o cómo decidieron crear este podcast? ¿Qué los inspiró? ¿Es algo- un tema que siempre han visto o algo que decidieron comenzar a aprender? Bien, La Hoja del Olivo es una iniciativa original de Javier Fuentes. Él y yo compartimos algunos grupos y dentro de esos grupos él lanzó la iniciativa, nos hizo la invitación y entonces en conjunto pues decidimos emprender este proyecto originalmente. Teníamos la idea precisamente de compartir temas sobre la historia de la iglesia, aspectos filosóficos, teología, y traer al mundo de habla hispana temas que generalmente son poco conocidos porque están solamente disponibles en inglés o porque los autores solamente publican en inglés. Entonces, pues el papá de la criatura es Javier Fuentes y pues un servidor y otro hermano originalmente nos unimos con él en esta andadura y pues este fue el proyecto que iniciamos ya hace algún tiempecito. Perfecto, muchas gracias. Y es bastante interesante porque cuando uno piensa en teología y ver a la religión con ese aspecto, mucha gente estudiosa siempre he visto como que llegan a la conclusión de, ah, pues es un mito más o es una religión más, ¿no? Y se me hace muy interesante de que cuando ven la teología y estos temas, lo ven con un enfoque fiel. Y entonces, quería preguntarles, hace ratito estaba escuchando, no me acuerdo si fue su primero, uno de los primeros, pero hablaban un poco de que los israelitas, como en la época del Antiguo Testamento, ya estaban empezando a dar prioridad a adorar solo a Jehová. Y había como Ásera, por ejemplo, que dejaron de darle enfoque, como que quisieron ya hacerla a un lado. Y entonces, cuando son estos temas, y yo lo estaba escuchando, pensaba en que cualquier persona que viera estas cosas podría pensar, vaya, los judíos eran idólatras como todo el mundo, entonces ya no son tan especiales o bueno, pues resulta que la Biblia no es más que mitos o cuentos. Y es curioso que el canal no llegue a esa conclusión. Y quería preguntarles, y en este caso puede ser Javier, ¿cómo sus estudios les han ayudado a su testimonio, de qué forma lo ha afectado y cómo lo conservan cuando muchos lo pierden? Ah, híjole, pues yo creo que es, digo, fácil, al menos no diría que lo es.
digo, yo empecé a estudiar teología cuando ya tenía como yo creo casi un año o tal vez dos el canal. Digo, siempre había sido algo que me había interesado, coincidió que acabé mi primer carrera, que es ingeniería en sistemas computacionales, y creo que pasó como no, como 3 meses o tal vez 6, y luego me metí a teología, porque siempre había sido un tema que me había interesado, que me había llamado la atención. Eh, pero digo, hay cosas que uno va aprendiendo en el camino. Por ejemplo, la construcción del canon del Antiguo Testamento, los evangelios sinópticos, son cosas que no son muy conocidas dentro de la iglesia. Dos, yo creo que ni siquiera el cristianismo en general, o tal vez no en la piedad común, llamémoslo así. Es más pues tal vez en los estudios académicos, y al principio sí fue un poco, pues no shock, pero sí me hizo replantear ciertas preguntas, cierto enfoque de las escrituras. Eh, por ejemplo, el cuando, no sé, por ejemplo, te enteras que probablemente el reino del norte y del sur nunca existieron, que Abraham probablemente no solo fue un personaje histórico, sino tal vez fueron muchos que se combinó, que es la historia, la forma en que el pueblo de Israel trata de dar credibilidad pues a su cultura, o tratan de explicar dónde vienen. Son preguntas que de repente dices, ah, caray, pero ¿cómo no? Eh, si las escrituras lo dicen, y tienen, yo creo que yo lo decía mucho en la clase, bueno, ya una clase que se llama Pentateuco, y en ese mes nos preguntaba cómo que habíamos aprendido, y yo decía que es un aspecto en el que yo creo tu fe tiene que madurar, porque dejas de verlo tal vez como, no sé, como un cuento no sé, como de niños chiquitos, o tal vez como te lo enseñan en la primaria, de Noé, el arca, o de Moisés, o todos estos personajes, y te hace replantearte ciertas preguntas, ¿no? Ahora, dices, bueno, esto me pasó, y de hecho, bueno, dato curioso, Juan, de hecho, yo creo que él vive esta parte digo, no fue shock, no fue, ay, no me voy a activar nada, pero sí fue como, yo lo compartí en el canal, dije, ¿a poco ustedes sabían esto y ya, no, sí, de hecho, si no lo han visto, hay una serie ¿cómo se llama, Juan? Introducción son como dos videos, bueno, eran tres, pero creo que Juan solo subió dos, donde Juan explica un poco de esta historia, de cómo se, se conformó. Sí, cómo se conformó el Ujú, canon bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? exacto. De hecho, mm, digo, Juan se ofreció como dar esa parte, pero volviendo al punto, bueno, como no se conectó todo, digo, a mí me gusta mucho la definición que da Terrell Gibbons de cómo un testimonio tiene que ir eh, evolucionando, y siempre dice, debe de estar en gimnasia, en calistenia mental, él le llama así, porque dice que debe de estarse adaptando con la nueva información que recibe, debe de estarse actualizando, y debe de tratar de hacer sentido. Y yo creo que es eso, replantearse muchas cosas que uno daba por hechas, como la revelación, cuál es el rol de los profetas, cómo está conformado el canon de escrituras. eh, Todo esto ayuda a que yo creo tú vayas, no todas las cosas van a ser al sentido de repente, pero me gusta mucho igual como dice Elder Holland, que no les pido fingir una fe que no tienen, sino simplemente como que se aferran a lo que ya saben. Y va a haber cosas, no sé, pero que hay cosas que sacar y esto no sé cómo haga sentido con lo que yo creía que sabía. Entonces hay veces que te vas a dejar esa pregunta ahí, seguir aprendiendo, y después algo va a hacer clic, o va a venir a ti, va a venir algo a comprenderlo de diferente manera. Hablando de eso, hay un libro que leí hace poco que se llama Divine Quietness,
Hay un capítulo al final que habla del testimonio y lo asemeja a las renovaciones que están haciendo el templo en Salt Lake, como el templo, ahora la base está hecha para que se mueva, para que pueda resistir, para que sea flexible. No está hecha todo dura, rígida, para que no se caiga. Y ella hablaba un poco de eso, de cómo el testimonio, dice, muchas veces tenemos que ser flexibles en el aspecto de que no debemos ser rígidos. No, es que esto es así, y permitirnos cuestionarnos ciertas cosas que dábamos por hechas, y que eso va a permitir que pueda resistir estos temblores o estas cosas así como el templo, el tener esta flexibilidad que muchas veces en la iglesia no se tiene, o tal vez por parte de otros miembros son tal vez muy cerrados o muy cuadrados, llamémoslo así, que se aferran a, no sé, cosas de doctrina mormona, doctrina de salvación, de libros ya viejos que no se actualizaron. Y sí, yo creo que es eso. Podemos vernos tentados. Hay una alegoría que, si no me equivoco, es Eugene England, que él dice que muchos se encierran como en una torre. La torre, como es su testimonio, dice, donde no entran flechas, sí, no va a haber ataques, dice, pero donde está esa torre, donde no entran flechas, donde no entran ataques, donde uno está seguro, tampoco puede entrar la luz. Tampoco hay ventanas para que entre luz y entre más conocimiento, ¿no? Revelación. Entonces yo creo que digo, mi viaje ha sido más o menos así. Hay cosas que sigo aprendiendo, que sigo todo, y hay cosas que tienes que, digo, aferrarte a lo que sabes, y lo otro es ir viendo cómo incorporas este conocimiento y cómo tu testimonio tiene que ir evolucionando, cambiando. eh, y yo creo que al final de cuentas es como todo se vuelve más difícil mientras más lo estudias, ¿no? Vas en primero de primaria, las matemáticas no son las mismas que de universidad o de preparatoria. Y muchas veces la gente, no sé por qué extraña razón, cree que cuando estudia el Evangelio y lo estudia más a profundidad, cree que va a seguir siendo igual de fácil, ¿no? Pero va, no que aumente en complejidad, pero hasta cierto punto sí, vas aprendiendo más, hay más conocimiento, tienes que aprender más, va a requerir más esfuerzo tuyo, va a requerir mayor esfuerzo mental. Y yo creo que muchas veces la gente no comprende eso, no está dispuesto a hacer eso. Y cuando encuentran algo de la historia de la iglesia, es que la iglesia me engañó, no me lo enseñaron, pero ¿de quién era la responsabilidad? Pero así es más o menos como yo he ido sorteando esto. No sé si Juan quiere decir algo, cuál ha sido su perspectiva, porque yo le empecé este camino mucho antes que yo. Bueno, en mi caso, la perspectiva, yo soy de formación de humanidades en una de mis carreras, entonces, pues muy inmediatamente estuve en contacto con filosofía, con la sociología, con trabajos de historia, y efectivamente uno se plantea cómo llevar esto que aprendes en la universidad al terreno de tus creencias. Y desde muy joven me di cuenta que teníamos un desfase entre lo que tenemos de acceso como santos últimos días en México y Latinoamérica en general, y a lo que pueden acceder en general los miembros en inglés. Y por otra parte, en la medida que tú estás aplicando esas herramientas a investigar tus propias creencias, tu propia visión, pues te das cuenta que hay ciertos elementos que no están a veces siendo considerados y que a veces son mejor explicados dentro de otros contextos o pueden permitirte comprender mejor las cosas cuando lo sacas un poco de este muro de protección. Entonces, igual por mi formación familiar, tuve la necesidad de conocer un poco más de mi propia religión, de conocer sus fundamentos, y algo que me decía mi padre, que si iba a ser santo los últimos días, iba a ser mormón, tenía que tener una fe razonada, que no podías creerme todo lo que me dijeran, y que tenía siempre que tener una visión crítica. Y en la universidad igual te enseñan a tener una visión crítica, te tienes que enfrentar a ver esos aspectos, y entonces con esas herramientas volver a revisar qué estás creyendo y qué cosas de esas se sostienen como narrativas y qué cosas no.
y de esa misma manera tú estás también encontrando explicaciones o respuestas que de la manera tradicional no se pueden responder, pero cuando abordas estos elementos ya desde esta perspectiva, tienen a veces una solución más rica, más compleja, más que te hace más sentido que el simple cuento o la fábula que originalmente aprendiste en la primaria o leyendo de una manera literalista, ¿no? Entonces, cuando tú abordas la Biblia o incluso el libro de Mormón como narrativas construidas dentro de un contexto histórico, con intereses políticos, intereses personales, con cierta idea de transmitir un pensamiento y con la idea o intencionalidad de que la gente tenga ciertos fundamentos o haga ciertas cosas, pues entonces te vas a buscar qué elementos o qué recuperaciones hace. Tú hablabas ahorita del cambio de acera, ya ve, yo te podría ir más atrás de cómo estos pueblos recuperan a la figura de un dios de la metalurgia, del desierto, y cómo adoptan esas figuras para su propia explicación de Dios. Entonces te das cuenta que Dios es algo mucho más complejo que la mera lectura o el nombre que incluso puedes encontrar en un mismo texto conflictos entre narrativas diferentes, porque hay a veces en un mismo capítulo de la Biblia o a veces hasta en versículos, dos o tres autores que están ahí discutiendo, ¿no? Entonces, la crítica textual te enriquece la comprensión y al final te das cuenta que Dios es más trascendente que todo eso, ¿no? Pero poder entender el texto, poder entender la historia y poder entender la motivación de las creencias, te llega a veces a separar lo que es de Dios de lo que son nuestras propias creencias y tradiciones y de lo que son nuestras propias suposiciones y a veces encontrar una mejor explicación. Una de esas cosas que pudimos ver fue en los últimos capítulos que hicimos sobre la raza y el sacerdocio, en donde una vez que te das cuenta de que la participación de Dios es diferente a la que pensábamos, podemos encontrar una solución mucho más enriquecedora que simplemente la justificación de por qué se negaba el sacerdocio a las personas de raza negra, ¿no? Y así como esas hay otras cosas que son a veces más enriquecedoras, dan más sentido y aparte, hacen que tu fe se madure, se vuelva más compleja y si que esto pierda la perspectiva de que hay una autoridad, hay un principio de validez en esta autoridad y que no importa cómo sea el contexto, cómo cambie, esa autoridad sigue siendo válida para nosotros como participantes de la hoja del olivo, ¿no? Entonces nosotros reconocemos la autoridad apostólica de los profetas, de los apóstoles, pero también reconocemos su humanidad, que no son expertos en todas las cosas, ni lo tienen que ser, que no son historiadores, que no son teólogos, que algunos son buenos discursantes o buenos administradores, y que Dios trabaja con nosotros de esa manera, ¿no? A partir de nuestras debilidades, diferencias, nuestro contexto cultural, y es la forma en que hace su obra. Déjame agregar nada más ahí. Aquí tal vez. eh, el teólogo es Austin Farrer, si no me equivoco. Es un teólogo inglés. Él, digo, un poco de contexto tal vez a la gente que no nos escucha. Normalmente la Iglesia Católica cree en la infalibilidad papal, ¿no? Es decir, que el Papa cuando emite en conjunto el magisterio de la Iglesia, no hay error en sus declaraciones, ¿no? Es perfecto y es como, porque ellos son asistidos por el Espíritu Santo, entonces está esto. Pero Austin Farrer, él dice que explica él que cuando el Salvador le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y viceversa, que él no le estaba prometiendo a Pedro que no se iba a equivocar, le estaba prometiendo que él iba a respaldar esas decisiones, ¿no? Que no solo, no le puso una cláusula de, bueno, si todo lo que tú haces y es correcto y está 100% alineado con mi voluntad, entonces yo voy a, como, yo te voy a sostener o stand-by, ¿no? O sea, yo voy a estar ahí. Le prometió, y esa es la parte, yo creo, de cuando se delega autoridad. Dios confía en nosotros, a pesar de, digo, ser imperfectos, y así con los profetas.
Yo creo que a veces eso con miembros de la iglesia, digo, nos tardamos en comprenderlo. Yo no hace muchos años que lo aprendí y es interesante que hay todo este tipo de cosas y de dinámicas que no evitan que, como dice Juan, que sostengamos a la primera presidencia, el quórum de los 12, pero eso no implica, como dice, ni que estamos de acuerdo con todo, y que como dice Brigham Young, ¿no? Que no quiero que nadie acepte lo que yo digo nada más así porque sí, sino que ustedes vayan, pregunten y tengan un testimonio, ¿no? Yo creo que eso es, pues, importante. Pero sí. Perfecto, muchas gracias, Javier y Juan, por compartirlo. Y creo que es algo muy interesante porque en estos últimos años creo que se ha puesto mucho en cuestión el punto de vista ortodoxo, ¿no? Y creo que crecemos con este punto de vista de que la Tierra tuvo que haberse creado en 6 días, no existe la evolución, Noé metió a todos los animales del mundo en una inundación mundial, los profetas ven a Jesucristo cada semana, cara a cara, y entonces, como comentan, ¿no? A veces estas ideas son tan fuertes que cuando parece que puede que sea diferente, puede pegarnos duro, ¿no? O puede ser difícil. Y por ejemplo, lo que he visto en el cristianismo, yo he visto muchas personas igual de abiertas, pero he visto que, por ejemplo, ahí, como en los 90 y así, si era muy fuerte la evolución. O sea, si la evolución existía, el cristianismo no existía, ¿no? Y sé que hay unas declaraciones de líderes de la iglesia que también se parecen en eso, ¿no? Y veía muchas personas que al estudiar ciencia y decían, bueno, la evolución como que sí tiene sentido, como que tenían que rechazar el cristianismo, no había de otra, no podían coexistir las dos. Y entonces creo que el trabajo que hacen de ver ambas cosas y encontrar la forma de reconciliar, no chocar y intentar meter algo donde no, sino entender las dos por lo que son, creo que ha ayudado mucho. Y en este aspecto, ¿no? Quisiera preguntarles de ustedes, ¿qué piensan de esto? Han comentado que a veces el ser rígidos no nos permite aprender más. ¿Cómo han visto este movimiento como actual, ¿no? De que ahora como que la gente se está haciendo más abierta y ¿qué piensan? ¿Piensan que esto es algo por lo que todos tienen que pasar? ¿O piensan que está bien seguir teniendo esa creencia ortodoxa? ¿O qué piensan al respecto? Bueno, te daré mi respuesta. Y para eso recomendamos que vean nuestro último episodio con Ben Spackman, donde precisamente trata acerca de la evolución, sobre cómo se forman cierto tipo de creencias y cómo llegamos a esta ortodoxia de la que tú hablas. Y brevemente comentaré, bueno, las ortodoxias no brotan así de la nada. En este caso es el resultado de conflictos, discusiones, análisis, encuentros y desencuentros entre las opiniones y posiciones de las autoridades generales. Nosotros tenemos un paradigma dominante que viene desde Joseph Fielding Smith y Bruce R. McConkie, al que en español solamente tuvimos acceso a esa única visión y obviamente perdimos la perspectiva de lo que había de manera global en la iglesia o lo que otras autoridades tenían de posición en este tema, ¿no? Eh, Afortunadamente, pues con las redes sociales, con la apertura de documentación, con mayor interacción, y mejores trabajos, en la medida que también tenemos a más académicos haciendo trabajos que anteriormente hacían a personas amateurs y bien intencionadas, pero a veces poco formadas en una profesión como es la historia o la ciencia, pues se llegaban a conclusiones equívocas, ¿no? Entonces, tenemos un descenso del paradigma Smith-McConkie. Tenemos obviamente la oportunidad
de ver esos temas con una mayor apertura, y tenemos la posición de la Iglesia de que con este y con otros temas, pues no hay una declaración oficial al respecto, no hay una doctrina al respecto, y por lo tanto tenemos la oportunidad de investigar o una u otra posición. El problema con estas personas era que como sus libros se llamaban doctrina, pues muchos llegaron a pensar que esa era la doctrina de la iglesia, ¿no? Y como era lo único que estaba disponible para nosotros, pues era como que si lo dice ahí es lo único que la iglesia opina, ¿no? Y incluso en libros tan bien intencionados como el de Enseñanza del Profeta José Smith, y todas sus ediciones, modificaciones, adaptaciones, pues no nos aporta lo que realmente nos debería aportar un trabajo más completo de las mismas enseñanzas del profeta José Smith, ¿no? Y pues gracias a esto, nosotros consideramos, yo particularmente considero por mi propio devenir personal, por mi propio viaje, como le llamas a tu podcast, para mí sí es una necesidad, es un gusto hacer ese trabajo de construcción, de análisis, porque me ayuda y me enriquece intelectualmente. Habrá personas para los que no les hace falta, ni se sabrán la doctrina conservadora o estándar, o ni se sabrán la posición nueva porque ellos asisten y van a la iglesia por una fe sencilla, simple y de servicio. Y está bien. Y habrá otros a los que por su edad, por la forma en que se han formado e incluso por su interés laboral, pues no van a abandonar el paradigma que estuvo dominante durante mucho tiempo. Pero ahora tenemos la oportunidad de poder examinarlo todo, de poder acceder a más información, y obviamente ese acceso a la información necesariamente traerá cambios en la forma en que percibimos las cosas. Y quizás estamos en este punto de cruce donde las nuevas generaciones puedan irse formando con un paradigma mucho más abierto y con una posición más enriquecedora que la que tuvimos en ese tiempo, cuando la iglesia necesitaba un crecimiento, pero también necesitaba tener un molde más sólido y más rígido para poderse identificar entre las demás organizaciones religiosas. Sí, yo creo que nuevamente recomendar mucho el episodio, eh, porque esta dicotomía, diría yo, eh, esta falacia de la falsa dicotomía, de hecho está presente en Doctrina de Salvación. Yo recuerdo haberlo leído, ¿no? De que o aceptas la evolución o a Cristo, ¿no? Porque te planteaba ese escenario en el que si la evolución es cierta, quiere decir que la muerte siempre existió desde el principio. Y si siempre existió desde el principio, entonces no hay necesidad de Cristo ni de su expiación. Entonces te pone como a decidir en qué quieres creer, en Cristo o en la evolución. Y pues tú dices, ah, no, pues esta debe ser la doctrina oficial, ¿no? Pero cuando, como dice Juan, te metes más, investigas más, que incluso apóstoles, varios o presidentes de la iglesia creían en la evolución o la defendieron, pues, ah, caray, entonces no es materia resuelta, ¿no? Es decir, no estaba ya todo dicho y por decir. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que es importante que creo que la iglesia ha dado buenos pasos hacia liberar más información y hacia su proyecto, el de Joseph Smith Papers. Creo que fue un proyecto muy grande que ayudó y que ayudó a replantearnos, ¿no? La naturaleza, la revelación. Cuando te metes a Joseph Smith Papers o si tienes alguno de los libros, vas a ver las revelaciones por cuántas ediciones pasaron y cómo muchos le metieron mano. O sea, no viene así como si el profeta viene y descarga, Dios le pone todo en su cerebro y listo, ahí está o que empieza a hablar. Era una revelación, eran folletos, ahí tienes ahí en Joseph Smith Papers te pone quién editó qué, quién rayó qué. Entonces, yo creo que eso ha ayudado. Sacó los ensayos de preguntas del Evangelio. Que digo, creo que les falta a muchos unas partes, pero creo que es un inicio, ¿no?
Eh, entonces, creo que siempre es importante quitarnos o, dice Juan, de construir nuestra forma de pensar, la forma en que vemos las cosas. Heredamos un lenguaje de una teología muy protestante que tiene o viene desde, pues, desde José Smith, que la iglesia surge en Estados Unidos, surge en un contexto, surge en algo. Entonces heredamos ciertas palabras, ciertas cosas que tal vez no sean lo mejor para reflejar o que no entendemos lo mismo. Cosas como la caída, como la gracia, todo eso es diferente. Yo aquí hay un libro que puedo recomendar que creo es interesante, se llama All Things New, de Terry Gibbons. Él aborda esto de cómo hay que replantearnos todas estas cosas que nosotros, pues, normalmente dices, das por hecho, pero cómo la restauración debería plantearse, analizar eso de una forma diferente. Entonces, yo creo que es importante que se sigan haciendo esfuerzos de este tipo y contestando a la parte en la que decías, bueno, ¿qué pasa con los miembros o que se quieren quedar en eso? Hay algo que a mí siempre me gustó, que es de Daniel C. Peterson. Él habla que hay 3 niveles de historia de la iglesia, ¿no? Está el nivel A, donde es la versión de la historia de la escuela dominical para jóvenes, en la que los mormones siempre, dice, usan sombreros blancos, es decir, son los buenos, nadie está en desacuerdo, ningún líder comete un error y todo es inequívocamente claro. Está el nivel B, que es la versión antimormona. En la historia de la iglesia, esencialmente, es una imagen especular del nivel A o alternativamente del nivel A, puesto patas para arriba. El nivel B, todo lo que pensabas que era bueno y verdadero en realidad es falso y malo. Los mormones, o al menos sus líderes, siempre o casi siempre usan los sombreros negros, ¿no? Los culpables. Y en la medida en lo que todo esté inequívocamente claro, el mormonismo es inequívocamente fraudulento, falso, engañoso y malvado. Y gran parte de la versión del nivel B del mormonismo es simplemente falsa. Por supuesto, bueno, los críticos de la iglesia a menudo no se han distinguido por su honestidad o por el cuidado en que han tratado las cuestiones que plantean, pero en más de unos pocos casos los enfoques de nivel B sobre el mormonismo y su pasado se basan en problemas que son más o menos reales. La iglesia, reflexionó Kimball, y se tiende a enseñar la historia de nivel A, y el problema con esto es que a alguien que ha sido mantenido en un ambiente libre de gérmenes y luego es expuesto a una enfermedad infecciosa, una persona de nivel A que está expuesta, de repente se le expone a cualquiera de sus problemas, ve un video en YouTube o un TikTok, ¿no? Tendrá poca resistencia y es probablemente que caiga o que sea infectada, ¿no? La única esperanza en tal caso, continuó diciendo Daniel C. Peterson, es lo que él denominó un nivel C, que es una versión de la historia de la iglesia que sigue siendo afirmativa, pero también toma en cuenta todos y cada uno de los puntos legítimos destacados por el nivel B. Aquellos en el nivel C son en gran medida inmunes a la infección del nivel B. Las formulaciones del nivel B simplemente no los impresionan. Y dice Kimball que él y sus colegas, dijo que él y sus colegas operan en el nivel C y que en general ahí es donde él, como historiador profesional, prefería que estuvieran los miembros. Él dijo que estaba profundamente convencido que el nivel C era esencialmente como el nivel A, excepto que tiene más matices y es algo más ambiguo. Él negó enfáticamente que el nivel A sea falso o que la iglesia mienta al enseñarlo. Sin embargo, reconoció que si él mismo fuera un líder de alto rango de la iglesia, dudaría en considerar la membresía como tal un todo nivel C mediante un plan de estudios y la instrucción de la iglesia, por la razón obvia de que para pasar a las personas del nivel A al C implica cierta exposición de algunos de los elementos del nivel B. En dicha exposición inevitablemente llevará a algunos a perder sus testimonios. Y dice, aún así, considero que quienes logran llegar al nivel C son más estables y resilientes en su fe que quienes permanecen en el nivel A. Entonces, yo creo que eso es básicamente lo que pasa. Normalmente las personas tal vez más cerradas
van a ser tal vez los tal vez más grandes en la iglesia, que, que no se han actualizado, ni siquiera con autores de la iglesia, se quedaron en doctrina de salvación, doctrina mormona, y ya de ahí nada más. Y entonces, digo, tal vez eso era muy mantenible en su época donde pues, tal vez no había internet, no había, pues, qué ataques antimormones podía haber. Digo, tal vez solo si te metías lo buscabas, pero hoy en día, yo creo en cualquier momento te puede salir un video de YouTube, en cualquier momento te sale un TikTok, algo en cualquier red social, que tú de repente dices, ah, caray, dices, no, esto de seguro es falso, y cuando te enteras que sí es cierto, tiene una base real, yo creo que es ahí lo peligroso. Entonces, eso es lo que pienso. Todos deberíamos estar en el nivel C. Muchas gracias. Y es interesante lo que compartiste del hermano Peterson. Y, y para concluir, ahora que vimos un poco en cuanto a lo que tocan y el por qué le dan este enfoque, hay personas, por ejemplo, si veo alguno de sus videos, puedo ver que conocen su tema, ¿no? Lo han estudiado, han leído al respecto, lo han reconciliado ustedes y como que el video final es como una conversación, una presentación de eso, pero ya pasó como por el filtro de entenderlo, leerlo y meditarlo. Y entonces, a veces, cuando estamos en línea, nos topamos con información sin interpretar, solo la información. Y entonces, a veces, cuando estamos haciendo eso, podemos quedarnos en seco y decir, ah, caray, ¿para dónde voy? O qué hago ahorita? Y entonces, mi última pregunta para ustedes sería, ¿qué recomendación o consejo le darían a un miembro de la iglesia que ha encontrado cosas, pero no sabe cómo hacer este proceso de meditarlas y reconciliarlas? Bueno, yo lo primero que recomendaría es, aunque suene raro viniendo de nosotros, que puedan seguir el programa de Ven, Sígueme y que puedan leer las escrituras. Es importante que los miembros se familiaricen con las escrituras de manera general y es algo de lo que todavía adolecemos porque yo lo veo cada semana batallando en las escuelas medicales, la gente no ha leído, no sabe de qué va, esperan bancariamente todavía una educación religiosa. Entonces, hay muy poco puedes hacerles cuando ellos se tengan que enfrentar a situaciones más complejas porque ni siquiera han leído sus propias escrituras ni las opiniones que se espera que ellos tengan como contenido pedagógico y formativo en su vida, ¿no? Entonces, es la primera recomendación, lee las escrituras, lee las recomendaciones que te han hecho en tu manual y de esta manera primero trata de plantearte a ti mismo una respuesta y preguntarte qué me están diciendo las escrituras para mí. Un segundo nivel es, y todavía centrado en las escrituras, búscate otra fuente de estudio de las escrituras que no sea solamente tu versión de la Reina Valera. Aprende que hay otras traducciones mucho mejores, que hay comentarios y revisiones muy buenos. Si quieres adentrarte aún más, trata de buscarte tus viejos estudios de etimologías grecolatinas o entra a un pequeño curso de griego y sobre todo de griego del Nuevo Testamento y empieza a leer las escrituras con ese otro sentido. Trata de comparar tu traducción con otras traducciones, sobre todo hay traducciones académicas muy buenas. Recientemente tuvimos el año pasado con nosotros a Antonio Piñero, que presentó una buena traducción del Nuevo Testamento y que es una fuente muy rica para consulta. Trata de mirar más allá. Con las tecnologías que tenemos actualmente, el inglés ya no debe ser un pretexto para ti. Si realmente quieres aprender un poco más, busca las fuentes. La Universidad de Brigham Young tiene un centro de estudios religiosos bastante bueno. Tiene todavía el Instituto Maswell, tiene muy buenas publicaciones. Nosotros estábamos haciendo una serie de los antiguos cristianos basado en una de las más recientes publicaciones de la Brigham Young y académicamente es una gozada leer ese tipo de publicaciones viniendo de la iglesia y como lo ponen ahí, los antiguos cristianos para los santos de los últimos días, en donde precisamente vuelves a reflexionar sobre la apostasía,
la iglesia, la autoridad, etcétera, y te vas pasando al nivel C de una manera más, menos problemática, ¿no? Amigable. Amigable. Entonces, y la otra, tienes que tener una concepción de que esa es una iglesia verdadera, pero también es una iglesia viviente. Y en la parte viviente hay errores, hay malas interpretaciones, hay equivocaciones, pero también hay aciertos, hay desarrollo espiritual, hay milagros, etcétera. Pero tú vas a tener que aprender a convivir con ambas cosas, ¿no? O sea, la misma persona que puede haber efectuado hoy un milagro, esa misma persona a lo mejor pudo equivocarse en otros momentos de su vida o pudo haber dicho alguna opinión o cosa que más adelante se pruebe que es incorrecta. Eso no debe ser problemas para nosotros. Finalmente, lo que nos enseña la Escritura es hacer firme nuestra salvación y, y todo lo que está alrededor nos lo va a enriquecer, ¿no? Entonces, tampoco pierda de uno la perspectiva de seguir ejerciendo la fe en Jesucristo, de seguir sabiendo y teniendo certeza de que Él obra milagros en tu vida y de manera personal, y todo lo demás te enriquece. Y tampoco tengas miedo o te cierres a si te encuentras opiniones contrarias, ¿no? Hay fantásticos antimormones y hay pésimos antimormones, pero por ahí algún punto te va a hacer investigar un poco más y conocer realmente, ay, ¿de dónde viene esto? Me acaba de ver un video sobre la masacre de Mount Meadows, ¿no? Ah, pues voy a investigar realmente de qué es lo que hay, qué información tiene la iglesia, qué información hay al respecto y formarme yo mi propia punto de vista, ¿no? Sin perder esta visión de mi compromiso personal con Jesucristo. Eh, Pues, ¿qué hacer? Eh, Básicamente muy similar. Busquen fuentes alternativas. Yo un patrón que encontré cuando llegué a leer mucha de la literatura antimormona era siempre había una cita y tenía un montón de tres puntitos como que omiten algo. La continuación de la cita, tres puntitos, vuelven a omitir algo y todo. Y cuando leías la cita en el contexto, decías, bueno, pues sí, sí tiene sentido, ¿no? Claro. Y también hay que estar atentos, digo, yo les recomiendo mucho si no lo han visto, la serie de La raza y el sacerdocio, empezando en el capítulo 1, damos una introducción en la que va a haber veces que tal vez siempre queremos encontrar una respuesta un tanto apologeta de, no, si la iglesia siempre estuvo bien, siempre tuvo la razón y no pasa nada. Pero va a haber veces que no, que vamos a tener que aceptar que, ¿por qué pasó? Pues por un error. ¿Por qué? Por un error humano. Y que, como dijo Juan, la iglesia, hay una frase que dice mucho en la iglesia católica que a mí me llamó mucho la atención, eh, que dicen, la iglesia es santa y pecadora a la vez, ¿no? Ellos dicen, es santa porque se le instituyó Cristo, pero es pecadora porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos pecadores. Y me llama mucho la atención porque yo creo que a veces en nuestra iglesia empezamos, o sea, la iglesia es perfecta, pero nosotros no. Y yo creo que ahí hay un error y tal, yo fui culpable tal vez de repetir mucho esa frase, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo dice Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia y nosotros no somos perfectos, entonces la iglesia no es perfecta, pero eso no quiere decir que no sea verdadera. Y otra, la iglesia puede estar bajo condenación y aún así ser verdadera, como se le tiene convenios, ¿no? Creo que es 80 y algo, no me acuerdo. Dice que la iglesia está bajo condenación porque no ha dado la importancia al libro de Mormón. Y ojo, ¿no? No retiró a sus profetas y sus apóstoles. Entonces la iglesia puede estar bajo condenación y aún así seguir siendo verdadera. Entonces, y tiene que ver nuevamente con cambiar estos esquemas que tenemos de qué es la iglesia, qué representa la iglesia, cuál es la función de la iglesia, cuál es el rol de los profetas, cómo funciona la revelación. Y cuando yo creo aprendemos eso, nos da unas bases para ser más resilientes a ya sea literatura antimormona o cosas que nos podemos encontrar, porque vamos a tener esas bases
que nos van a permitir ser más flexibles y entender eso. Y la otra es, José Smith enseñó que el principio del mormonismo es toda verdad y el deber de nosotros es ir a donde esté y tomar esa verdad, adquirir esa verdad. Y esa verdad muchas veces, alguna de ella va a estar en diferentes fuentes, en diferentes iglesias, en diferente literatura, en la filosofía. eh, Hace poco leí un libro, no me acuerdo cuál, pero hablaba de los libros que tenía José Smith. Tenía un libro de oraciones de católicos, tenía discursos de otro reverendo, tenía creo un manual calvinista, tenía él tenía en su biblioteca, tenía ese tipo de libros. Entonces, él sabía que hay verdad en todos lados y que como santos de los últimos días no debemos de tener miedo de abrazar esa verdad de donde quiera que venga, porque siento que muchas veces nos como miembros en general nos espantamos, ¿no? Ay, caray, ¿no? Esto dijo algo, lo tomó de otro libro que no es el manual o de algo, pero en realidad eh, yo creo basta con ver en la conferencia general, C.S. Lewis es un teólogo inglés y es, creo, la persona más citada por autoridades de la iglesia, que no es otro presidente de la iglesia u otro. Entonces, yo creo desde ahí ya nos dice bastante. Entonces, debemos de abrazar la verdad donde quiera que venga y si alguien que nos escucha está pasando por el nivel B, que siga adelante y va a haber un nivel C. O sea, va a llegar, ¿no? Pero tienes que buscar los buenos. Como dijo Juan, busca otra perspectiva, ¿no? Porque si solo te alimentas de fuentes antimormonas, pues no, pero busca la otra perspectiva. Hay que recordar que la historia es una ciencia, pues no sé, digámoslo, no exacta. No puedes recrear, no puedes tal vez ver en la mayoría lo que pasó. Y muchas veces son interpretaciones. Y, Siempre, y siempre va a ser un rompecabezas, siempre vas a tener un rompecabezas, sí, y a veces queda de una forma u otra, pero nunca va a quedar exacto. fíjate que fue esta semana, la semana pasada, estaba leyendo un libro de Chesterton, El hombre eterno se llama, y él habla de eso, dice, encontró unas pinturas en la pared, eh, dice, muchos dicen, no, pues, pintaban, sí, ¿de dónde se sacan esas cosas como los historiadores, no? Dice, ¿cómo saben que no eran unos dibujos que le estaba haciendo a unos niños? ¿Cómo saben que la cueva no solo era una guardería? ¿Cómo saben? Y empieza a dar muchas posibles teorías con la información que se tiene. Dice, no porque hayan encontrado dibujos en una cueva, hay que decir que el hombre vivió en una cueva, ¿no? Y digo, no es que esté tratando de atentar contra la evolución ni nada, pero es el punto de vista, como decía Juan, es un rompecabezas y son las interpretaciones que muchas veces se van a dar de ello. Entonces, fue, creo, el presidente Nelson en una de las conferencias pasadas que la religión y la ciencia no se contradicen y si hay una aparente contradicción, bueno, quiere decir que se va a solucionar más adelante, ya sea que la ciencia esté mal o se actualice, ¿no? Cambie ciertos paradigmas o que la religión tenga que replantearse ciertas cosas para o que sea esto. Que no estoy diciendo que de las escrituras salga ciencia, sea un libro de ciencia. Sí, no, no eres concordista, ¿no? Sí, no, pero es importante, ¿no? Esas aparentes contradicciones que a veces vamos a creer que hay, pues es eso, aparente contradicciones. Y sí, vean ese discurso de Elder Horn, creo es muy bueno, de que no les estoy pidiendo que fijan una fe que no tienen, sino reconozcan, ¿no? Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, no tengan miedo de tener preguntas y si tienen dudas, aún así, no es lo ideal, ¿verdad? Pero es normal. Ah, y sí, que sea adelante, que puede verse, que a veces es difícil, ¿no? En la retórica que manejan o que manejamos nosotros como santos de los últimos días, cada reunión de testimonios, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y me gusta este libro de Divine Quietness porque habla de cómo esta persona que estaba pasando
en un momento en el que ella sentía que Dios la había dejado escuchar, que estaba como un silencio. Dice, eso para mí era como horrible, ¿no? Como todos decir lo mismo o repetir lo mismo simplemente. Y ella habla de unas definiciones que me gusta, creo que es de Adam Miller, que dice que un testimonio es una promesa a permanecer y que por eso probablemente se hace en público, porque así va a ser más fácil que cumplamos esa promesa. Entonces, un testimonio no solo es afirmar cosas que sabes, que sí lo es, claro, pero también de las cosas en las que crees, en las que tienes esperanza, que no necesariamente debes decir, no, pues, un ángel me bajó y me lo dijo y lo tengo. Entonces, son cosas en las que tú tienes fe, que esperas que sean verdaderas y que hay que recordar que creer también es un don y de acuerdo a las escrituras es incluso aún más grande que aquel que ya sabe, ¿no? Porque qué mérito tiene aquel que ya sabe las cosas. Si un hombre ya sabe las cosas, no tiene necesidad de creer en ellas. Entonces, también es un don. También es un don llegar a saber, ¿no? Las cosas, pero uno no debe sentirse inferior o menor solo porque no puede pararse y decir, como todos, en algún momento, si están pasando por un momento difícil de su fe, no quiere decir que no puedan pasar y dar su testimonio. Si nuevamente, como dije, cambiamos esta concepción, ¿qué es lo que debe de ser un testimonio? ¿O qué es un testimonio? Entonces nos va a permitir, pues, enriquecernos. Y eso. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Y creo que me quedo con la parte de aceptar la verdad de donde sea que venga, ¿no? Y como comentaba José Smith, no tanto por el estudio como la fe, que justamente es la revelación que presentó como la hoja del olivo. Entonces creo que es como poesía una buena forma de concluir. Así que muchas gracias a Javier y a Juan por estar aquí. En la descripción voy a poner el link para el video de la raza y el sacerdocio, el de la evolución y un link a su canal en general. Así que muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy. Y antes de concluir, ¿hay alguna cosa que quisieran decir antes de acabar? Se me fue No, un punto en el que de qué hacer cuando alguien se encuentra, sigan a la hoja del olivo. Con eso. No, pero sí, sí, yo creo que digo, no es por echarnos flores a nosotros mismos ni nada, pero a mí me hubiera gustado, ya sea como Santo los últimos días joven o incluso recién regresado a la misión, haber encontrado un canal como el que tratamos de formar, ¿no? Porque, eh, como dijo Juan, bueno, a mí me surgió la idea porque estamos en grupos en común y yo dije, pues aquí hay muchas cosas que aprendemos que mucha gente que no sabe, que desconoce. Entonces la idea igual por la que me surgió la idea de hacerlo es llevar estas cosas y mostrar a la gente que es posible creer y no ser tonto, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que cuando alguien tiene una fe, pues es alguien tonto o como que cree crédulo, ¿no? Pero como dice Juan, hay que tener una fe razonada, que eso no impide tener fe y que es posible eh, pues tener esta fe razonada, tener un testimonio y conocer estos aspectos. Entonces, sí, sí, en el hoja del olivo. y bueno, pues te deseo mucho éxito en tu canal, que puedas tener suficientes seguidores y puedas seguir creciendo en este proyecto que te has emprendido. Muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí y de igual forma a cada uno de ustedes, gracias por ver este episodio. Y si les gustó, pueden suscribirse al canal o darle me gusta, comentar, seguirnos en Instagram o en Facebook o escucharnos en Spotify. Y al final recuerden que el propósito del canal es que el viaje de cada uno sea más informado.